Marcha del pueblo de México a la presidencia. México camina en el tiempo, camina y arde en el tiempo, entre la muerte y un obligado olvido. Arde en su soledad, que le devora y le devuelve. Arde en sí mismo, arde sin llamas, arde en lágrimas. Arde porque le han prendido fuego a sus tierras, y no una, sino muchas veces, y nuevamente le han vuelto a incendiar. Oh mundo que no puede pensar más que en sus propios problemas, mundo olvidado de sí mismo, México no se deja olvidar. El mundo quiere acabar con los hombres buenos, con el último libre en él. Pero ese mundo es un pequeño grupo de hombres, los magnates, que dirigen el desarrollo y control de la tierra. Esos magnates que tienen el control de los ejércitos, de los mercados financieros, de los medios de comunicación. Esos magnates son el llamado mundo. Se dice lo que dictan y los demás somos los olvidados, la masa que da riquezas con el sudor de su frente, con la sangre de su corazón. Esos, los olvidados, los que siempre esperan una oportunidad en algún momento del tiempo, esperan, los olvidados, a que alguien o algo los rescate de esta irracionalidad y los liberte a una nueva y mejor forma de vivir, de sentir y de pensar. La conquista de México en 1521 por 800 hombres venidos de España y miles de tlaxcaltecas, chichimecas, totonacas y de otras menores ciudades que estaban en desacuerdo por el control de los aztecas, los mexicas, los mexicanos, porque supieron evolucionar más que los demás, de lo salvaje y lo tribal a lo sublime y lo complejo. Su base alimenticia era el frijol, el maíz, el chile y la calabaza. Conocían el cero y su arquitectura está alineada con los astros y las estrellas. Eran lugares para observarlos, meditar, hacer ceremonias, donde padre y madre fueron sol y luna. Y Quetzalcóatl se reflejaba en efectos de luz y sombra, recorriendo los templos prehispánicos, cultura que conocía perfectamente la tierra, y por ello, en Chinampas tenían hasta 7 cultivos al año, pequeños sembradíos flotantes que alimentaban a varios pueblos. Oh Chinampa bendita, que nos bendecías con de sobra, gracias por saciar la necesidad de alimento de este pueblo. Es por ello que hoy México debe recobrar su historia y combatir el hambre del mundo, porque sus tierras son más que benditas, son sagradas, y todos los frutos que pueden dar terminarían muchos de estos males. Pero hay quienes están interesados de que así no sea. Están interesados en limitar a México como potencia y erradicar bienestar al mundo. Por ello que México arde, y este fuego lo ha causado sus falsos gobernantes, los que han entregado a la patria sus bienes, sus recursos, su historia, pero aún no su alma, a canallas empresas extranjeras, y son esos los mismos que alguna vez nos dejaron morir bajo las garras del enemigo. Ahora lo han vuelto a hacer, usurparon el poder y han asesinado hasta el colmo para ello, entregando al pueblo de México, dejándolo en un suplicio. Están en el poder esos traidores, todo tipo de servidores públicos, legisladores, jueces, diputados y demás, que son y han sido el mal de este país. Solo que ahora, esta vez, el pueblo de México tiene un as bajo la manga para terminar de consumar la Revolución Mexicana de 1910, porque aún no está consumada por completo, como tal, como se deseó,
gigantescas luchas que nos han brindado momentos de paz. Nos han robado la Carta Magna por el cual fue la lucha. Los grupos neoliberales, tecnócratas, liderados por el salinismo, ahora representados por Peña, quienes mientras televisaban una serie de partidos de fútbol, terminaron de desarmar la Constitución política de 1917, haciendo un montón de reformas que terminaron por entregar nuestra ya lastimada soberanía a las compañías extranjeras. Nuestra Carta Magna, que fue la lucha de revolución, y el precio fueron más de 50,000 vidas, sin sumar las demás luchas por un México justo, nos arrebataron toda posibilidad de estabilidad y nos han dejado en el desasosiego. Esta larga lucha de más de 500 años, entregada al demonio por dejarnos embobar por un partido de soccer. México a lo largo de su historia ha sido gobernada por hombres de gran decencia, parecidos a los dioses, pero también por hombres indignos, parecidos a los bestias. Han llegado al poder falsos gobernantes, hombres que solo con ambiciones personales desmedidas, que ignoran o son muy malvados, que al obedecer las órdenes extranjeras, tan solo para aumentar sus riquezas, sin ver las necesidades del pueblo, que están terminando así con el presente, el pasado y el futuro de los niños y niñas, mujeres y hombres y los ancianos de este país, dejándolos en una ola de crimen e injusticia, de mafias corruptas, volviendo al primitivismo del cual hemos luchado por escapar y salir. Pero hoy el pueblo de México tenemos la oportunidad de hacer el cambio por el cual se tiene que esperar 6 años para poder transformar nuestra realidad política, social, económica y cultural, de hacer continuidad a la grandeza que siempre hemos aspirado, a ese camino de grandeza a lo que este pueblo ha sido llamado, como los aztecas, los mayas, los toltecas, olmecas, porque por geopolítica somos la capital del mundo, y cuando llegaron los conquistadores vieron algo más grande y bello que la Venecia, arquitecturas igual o más avanzadas que las romanas, las griegas, las egipcias, con una política, una religión, una medicina a base de plantas medicinales, una astrología con el conocimiento perfecto de los astros y las estrellas, tanto que sus construcciones están alineados con ellas, porque nuestras pirámides son lugares de oración y meditación a partir de la observación del cielo, los teocalis, con tradiciones y una sólida base equilibrada alimenticia, con un arte que se veía en cada rincón, como el pincel que dibujó a sus mujeres, tan bellas, indias que fueron tomadas por los conquistadores. Decidieron destruir todos estos vestigios. ¿Por qué? No lo sabemos, pero así lo quisieron hacer. Ásperos fueron los siguientes cientos de años, hasta que por fin un día se logró la independencia de México, después de haber sido esclavos y sometidos, sin oportunidad de sentir nunca lo que es la vida, por cientos de años. La independencia de México, llevada a cabo por Miguel Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero, iniciada con el grito de Dolores en Hidalgo, el 16 de septiembre de 1921, cuando se proclamó el Plan de Iguala, aún tiene que consumirse. Ahora y más que nunca es mucho más, porque han terminado de enajenar lo que se ganó con esta lucha, con las reformas de Peña Nieto. Independencia que nunca se dio del todo, por cuestiones difíciles, porque surgió la deuda externa, se dio la guerra sucia, de parte de los extranjeros, principalmente de Estados Unidos, por controlar las decisiones de la presidencia que fue peleada con todo y por todos, hasta que se logró una revolución, la Revolución Mexicana de 1910, la cual nos dio nuestra Carta Magna, gracias a una lucha dirigida por Pancho Villa, Emiliano Zapata, Madero y Obregón. Revolución que no se llegó a consumir por total, al paso de los largos años, ya que hubo y hay traidores a la patria,
que han llegado al poder y han saboteado nuestro ideal de ser autónomos, autócratas, autosuficientes. Tata Cárdenas tuvo una lucha de gran magnitud, expropió los recursos naturales para su nación, para su pueblo, para su gente, para su patria. Logró dar un paso gigantesco que dio a México una gran estabilidad por decenas de años, aún cargando el peso de sus traidores. Llevó a cabo una serie de reformas que trajeron mucho bienestar al país, por más de 40 años de inercia y no de consumar la lucha. Tata Cárdenas tomó el derecho de utilizar los recursos de nuestras tierras para el bien de la gente que hay en ellas. Pero la ambición de este pequeño grupo de magnates mundiales buscan que la gente muera en sus tierras, explotadas por la nueva forma de esclavitud, la opresión de los salarios, la desesperación por buscar día a día el dinero para llevar algo a la mesa que comer, que estudiar o simplemente para salir a trabajar. Geopolíticamente, México es la capital del mundo, Brasil su pulmón, Latinoamérica es su cuerpo, los demás continentes son sus partes. Como en muchas otras naciones, México ha tenido hombres ilustres. En muchas épocas de la historia de México, México ha sido grandiosa hasta ser vanguardia en la política, la cultura, las ideas, el progreso, las humanidades. Han hecho que el mundo se sienta orgullosa de México. Nuestro último as bajo la manga es de esos troncos, hombres que nunca pierden el ideal común, que viven luchando día a día por su gente, por su cultura, por sus necesidades y por sus sueños. Hombres que su labor es la de llevar una sonrisa a los corazones de su gente, de su pueblo, le da libertad y ejerce correctamente la justicia y lo lleva a cabo sin limitante alguna. Hombres que conjugan pensamiento y acción, sentir, y ellos sienten el corazón de su gente, de su nación. Hombres que no nos fallan al final, porque conocen el dolor de su gente, comprenden sus necesidades y les sirve a ellos. Nuestro as, ahora, antes que reine el caos, porque si recordamos un par de décadas atrás, todo viene de mal en peor, y otro sexenio más, no habrá marcha atrás, habrá terminado todo, la consigna estará remachada. El momento histórico echa un llamado de alerta. Lejos de buscar solucionar nuestras necesidades, están a punto de dejarnos en la calle de la amargura, totalmente sin soberanía, lo que conllevará una pérdida del Estado de Derecho, sin oportunidad ninguna, con una pobreza aún mayor del existente, lo que traerá más males sociales, robos, secuestros, homicidios, marginación, falta de empleos para los jóvenes, los hombres maduros y los adultos mayores, sin un futuro, sin un porvenir para nosotros y los hijos de nuestros hijos. Es la última oportunidad de defendernos, de defender nuestra soberanía, nuestras tierras, nuestros recursos, nuestros patrimonios, nuestros pocos bienes y ese bienestar que queremos dar a nuestros hijos. Es tarde ya, puesto que las reformas de Peña han terminado de desmantelar la Constitución de 1917. Es por ello que necesitamos un líder que busque dar marcha atrás a todo esto, dar final a esta sentencia de muerte, porque la esclavitud será más que un régimen y nadie puede decir cuánto durará todo esto. Mucho peor que nuestros días. Hoy, ese as se llama Andrés Manuel López Obrador, un líder venido del pueblo. ¿Y qué es? Para el pueblo, porque poco a poco, legítimamente, se ha ganado el apoyo de México con el sudor de su frente. Un líder que conoce la pobreza, las necesidades de la gente de más escasos recursos, que surgió del pueblo de Nacajuca, donde se ganó el apoyo de los chontales, quienes al ver el talle de su dirigente apoyaron el progreso. Un hombre de estudios, el líder que México había esperado desde hacía ya mucho tiempo y quien ha ganado ya 2 veces la presidencia.
pero quienes están en el poder la han sabido robar. Esta vez, la tercera, debemos estar preparados, porque sin duda se repetirán las maniobras. Pero ahora debemos saber qué hacer y cómo actuar, y no dejarnos engañar por un montón de mentirosos, traidores a la patria. No debemos permitir que el pueblo de México no esté en la presidencia. No debemos permitir que se consuma esta sentencia de muerte, el efecto de las reformas y la desarticulación de la Constitución. Defendamos al último momento nuestra Carta Magna. Salgamos a votar nuevamente y hagamos efectivo nuestro voto. Nuestra Carta Magna fue inspirada de la Constitución francesa. Utilicemos nuestro as, nuestro ya muy conocido as, al que le han robado la presidencia y le han robado a México con ello su desarrollo, su progreso, su porvenir, su oportunidad de tener una vida digna. Nos metieron gol a los mexicanos mientras nos televisaban una serie de partidos de fútbol, soccer. Reivindiquemos nuestra historia al fútbol y metamos gol ahora a los mexicanos, no dejándonos vencer en esta trampa que nos han dejado en la historia. Grandiosos jugadores de fútbol, grandiosos guerreros que ayer eran de Tlaxcala, únanse con el pueblo para luchar, para llevar aún a cabo la independencia de México. Que no nos hipnoticen con nuestro amado fútbol, que no lo utilicen como un arma para exterminarnos, que no nos cieguen de nuestro alrededor, de nuestra realidad. Demostremos que el pueblo de México también sabe meter goles y de calidad. Metamos un gol en las próximas elecciones. Votemos por Morena, la esperanza de México. Hagamos la revancha tan exigidas por los buenos futboleros. El próximo sexenio será el último partido y no habrá penales. Han jugado sucio, no hubo fair play, no hubo lealtad a sus raíces, a su madre patria. El partido terminará y el siguiente estará ya arreglado. Y el costo de librar esta nueva batalla la conocemos muy bien a lo largo de nuestra historia. Historia que ha sido oculta para que no sepamos quiénes somos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. La oportunidad de descubrirnos como individuos, como seres pensantes y sensibles. La nueva revolución es y debe ser, porque la evolución lo exige, cultural y deportiva. ¿A qué nos referimos? Al derecho de disfrutar la vida, tener el tiempo para jugar una cascarita de fútbol con nuestros hijos, ir al teatro o la danza con nuestras hijas, el disfrutar de una esposa, de una buena lectura, del poder escuchar una sinfonía. El movimiento de regeneración nacional nos apoya, a nosotros los hombres que queremos eso, una vida digna, porque lo merece nuestra historia. Este movimiento es lo que representa a la izquierda, al pueblo. Morena representa los intereses del pueblo, con su líder y su proyecto de nación, con sus 50 puntos estratégicos, nos librará de estas bestias voraces que están a punto de devorarnos, que nos han llenado de males, nos han sembrado males como el hambre, la miseria, la ignorancia, que nos han negado el derecho a una educación de calidad, al derecho a la salud para todos, y nos han quitado el pan de nuestra mesa. Andrés Manuel, candidato de Morena, tiene ya escrito lo que se debe llevar a cabo para rescatar a México de los próximos oscuros sucesos si no se detiene esto. Andrés Manuel nació en Tepetitlán, Macuscapa, Tabasco, con una carrera parecida a la de don Benito Juárez, venido de la provincia a la ciudad a estudiar y llegar a la presidencia. Nació el 13 de noviembre de 1953, en un 53 como Miguel Hidalgo, quien nació en 1753, o como un José Martí, que nació en 1853.
Andrés Manuel mostró a lo largo de su gobierno, en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que sabe cómo gobernar y tiene talento, con su amplia visión de lo que es y qué debe de hacerse para gobernar a un país como México, y sobre todo con el amor de su gente. ¿Cuánto tendrá que pasar para que tengamos otro líder así? ¿Cuántos han surgido desde hace 12 años en que nos robaron la presidencia? ¿Cuánto tendrá que pasar para que los gobernantes se ganen el poder legítimamente con el amor de su pueblo y el sudor de su frente? Se dice que cada 50 años nace un hombre así, que en su pensamiento y su razón, su sentimiento, pueda concebir a un país como México y a un continente, Latinoamérica, parte de él, y que así esté pensando en todo el mundo, porque dentro de ese tiempo será ya muy tarde, más que tarde, será una nueva historia ajena a nuestras venas. Merecemos a alguien con compromiso a la patria y a Latinoamérica, porque son nuestros hermanos y no debemos olvidarlos. Compartimos una lengua, muchas tradiciones, una cultura, música, arquitectura, pintura. Para entonces, muy tarde será para todos nosotros. La vida no tendrá un sabor por disfrutarse nuevamente. No tenemos ni siquiera los próximos 6 años, el próximo sexenio, para lograr hacer un cambio y heredar algo a nuestros hijos. Educación, cultura, valores. México necesita un líder que le devuelva la patria, que nos dé un futuro a los mexicanos y a las mexicanas de buenos corazones. Ya no es posible tanta corrupción, tanta impunidad. Acteal, Ayotzinapa, Apatzingán, Tlatlaya, Ecuandureo, los 43, las muertas de Juárez, también son producto de esto. Por mencionar algunas de las matanzas y los asesinatos que día a día son producto de esta corrupción y corrompen a los miembros de la sociedad. Los muertos son hombres de bien, reporteros, activistas y gente que se ha dado a la tarea de luchar por un bien común. Nos han arrebatado a estos benditos hijos de la tierra, hombres y mujeres de noble pensamiento y noble sentir. Ya no se puede más, ya no podemos más, ya no se debe permitir todo esto, tanto abuso de poder y de ambiciones desmedidas. México se convalece y debe levantarse, porque algún día México será un lugar grandioso a nivel mundial. Pero debemos lograr que sea para todos, para el mundo, y no permitir que sea de unos cuantos, y sobre todo, por este llamado de la tierra natural, al que hemos sido llamados como líderes para nuestros hermanos. Recibamos a todo el mundo con los brazos abiertos y ofrezcámosle un lugar hermoso, bello y tranquilo, lleno de paz y armonía, no reinado por el caos y la violencia, y mostremos nuestra bella cultura, profunda y mística, esa que han querido borrar de los libros de historia, de la poesía, de la arquitectura, de la música, pero no de nuestros corazones, porque México ha de ser la cosmópolis que ha de recibir a todo el mundo. Hoy debemos ser los dueños de nuestro futuro, debemos salvarnos de esta trampa en la historia. Escuchemos al viento y escuchemos qué nos susurra al oído de todos los mexicanos. Escuchemos nuestro corazón y no tengamos miedo, porque esta revolución cultural y deportiva no tiene lugar para la violencia, la confrontación, el caos. No hay fuego por fuego. Esta vez, lo obligado es divertirse y disfrutar. Disfrutemos la transformación, lleguemos al desarrollo, a la evolución, al progreso de la vida nacional. No usaremos las armas, usaremos la razón y el sentimiento. Aún hay mucho que hacer, aún en el último segundo. Necesitamos recobrar nuestra vida, el bienestar, el equilibrio, el progreso, dirigirnos a un futuro venidero y no a un fútil matadero. Se debe hacer el plan para tener bienestar y desarrollo para nuestros hijos y los hijos de sus hijos.
para las próximas generaciones. Morena tiene ya un plan, claro que tendrá algún costo, quizás fricciones con los intereses extranjeros, ajenos al equilibrio de la nación, que se obstinarán por lograr que México sea productor de esclavos y la gente sea solo un cartucho por consumir, un fusible por usar y después desechar. Hemos sabido salir siempre de las dificultades, pero siempre con la bendición del cielo y la tierra, activando su campo, sus mares, su cultura milenial, porque ha sido autosuficiente y sabe superar las barreras a quienes intentan abolir y eliminar el legítimo poder de la gente, del pueblo, lo que hace que se lleve a cabo la democracia. México tiene la obligación de dar alimento al mundo, porque sus tierras son más que benditas. Pueden ser sumamente vastas y fértiles, pero han dejado morir al campo, la pesca, la agricultura, la ganadería. México no está solo en el mundo quiere a México, porque su gente es bonita, porque hay nobleza en ella, y es de gran pensamiento, de amplio sentir, pero nos han limitado a mostrar nuestra verdadera cultura, nuestros valores, nuestro folclore. No nos han permitido tener más relaciones comerciales, para no tener más relaciones culturales, políticas, económicas, sociales, deportivas, filosóficas, para con otros países, porque está fuera de las reglas impuestas, de los tratados como el TELCAN. México será la cosmópolis y debe prepararse como tal, hoy teniendo que enmendar sus errores y salvar nuestra historia, reivindicándola. Andrés Manuel, nieto de Felipa Revueltas, parte de su madre, y de su abuela paterna de Veracruz, de la cuenca del río Papaloapan, no se imaginaron que ese pequeño niño tendría un futuro decisivo para el pueblo de México. En su juventud tomó rumbo a la capital para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde aprendió política e idiomas. Al egresar, regresó a su tierra para convertirse en director del Centro Coordinador Indigenista, trabajando con ellos, acompañando las labores del campesino y del obrero. Conoció la pobreza, la necesidad, la injusticia, la explotación por el simple hecho de ser indígena en alguna de las tantas comunidades. Fue testigo del robo de tierras, de la venta de recursos a intereses extranjeros, y en la lucha por evitarlo llegó a sufrir macanazos que le llegaron a descalabrar y sentir la impotencia de verse frente a un policía, un militar, como sucedió en la protesta de defensa del petróleo en 1996 en Huatacalca, Nacajuca. Venció a la opresión gracias a su inspiración en Carlos Pellicer, a su legado ideológico y a su lucha, que se veía reflejado en la pintura, en el mural donde trabajaba, en el Instituto Nacional Indigenista de Nacajuca, en el fresco que se podía leer el lema que se grabó en su alma: quien quiera ser un animal puede naturalmente dar la espalda a los dolores de la humanidad y trabajar en su propio provecho. El muralista montó y supo escribir en el corazón de nuestro líder. En ese entonces, un joven recién egresado de la más prestigiosa universidad del país, en que su lema es: por mi raza hablará el espíritu. Entendió tanto esas frases que supo ganarse al pueblo de México con acciones, con hechos y también con palabras, al punto que los habitantes de esos pueblos, los chontales, marcharon junto con ese hombre en lo que se denominó y se le llamó el éxodo a la democracia, en que por 50 días marcharon de Tabasco a la Ciudad de México. Tiempo después, el 5 de diciembre del año 2000, este joven, ahora un hombre maduro, toma posesión de la jefatura de gobierno, mostrando desde el inicio ese talento que venía mostrando, esa madera política, cuando a las 6 de la mañana estaba ya sosteniendo reuniones en su gabinete y más tarde con la prensa.
con las autoridades encargadas de la ciudad. Mostró ideales, mostró cómo se gobierna la Ciudad de México, creó universidades como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, creó hospitales, necesitados segundos pisos, dio créditos para los hogares más pobres, apoyó a los discapacitados, a las madres solteras, a los ancianos, a los jóvenes estudiantes, hizo grandes obras, sin aumentar impuestos ni crear más deudas, sin robarse el dinero, como al comprar el hospital y comparar el hospital de Zumpango, construido por Peña, que costó 7 millones de pesos, con 125 camas, y Andrés Manuel construyó un hospital de 150 camas, Dr. Belisario Domínguez, con 350 millones de pesos, mostrando así legitimidad como gobernante. Larga es la lista de expresidentes y presidentes que se aliaron para impedir que este hombre llegara a la presidencia de México. Fox, Calderón, Zedillo, Peña Nieto y muchísimos más, manipulados por el salinismo, lograron hacer una traición como la de Santana, una traición inmensa y detestable. Gortari entregó los bancos y las empresas públicas a las empresas extranjeras. Zedillo vendió ferrocarriles nacionales y rescató a los banqueros, convirtiendo sus deudas privadas en deudas públicas. Fox dio privilegios a quienes lo apoyaron en su campaña, condonándoles impuestos y a los grandes contribuyentes. Calderón concesionó 24 millones de hectáreas del territorio nacional a una mayoría de empresas extranjeras, enajenando el 10% del territorio del país. Haciendo cuentas, Cárdenas entregó 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas. Peña Nieto fue el más grande traidor, desarticulando por completo la Constitución en una serie de muchas reformas. Y mientras nos televisaban un partido de fútbol, convirtió la Carta Magna en una próxima sentencia de muerte y esclavitud, entregando por completo la soberanía nacional, privatizando los recursos naturales, entregándolos a empresas como OHL, Liga, Odebrecht, para pagar su Casa Blanca y pasearse en su avión de superlujo junto con sus amigos y sus cócteles, que no son mexicanos, sino simplemente una clase, la clase de los magnates, los traidores a las patrias. Y nosotros somos el pueblo olvidado, de los oprimidos, de los que obedecen órdenes extranjeras, de quienes desconocen nuestro pasado y nuestros hombres ilustres, sus costumbres o su folclor. Que el cielo se los perdone, que sea Él quien juzgue sus almas, que fueron ellos quienes traicionaron a su patria, a su pueblo, a su gente, pero han inyectado su veneno y contaminado a la nación. El Movimiento de Regeneración Nacional tiene el apoyo de los campesinos, los obreros, los intelectuales, los ancianos, las madres solteras y los estudiantes, y muchos más que han recibido el apoyo de su líder. Somos la mayoría, somos todos, y queremos la victoria de la gente, del pueblo, pero la minoría, los magnates, los dueños de los medios de comunicación, que nos regalan una telenovela política, quien controla el aparato represor y las instituciones, son quienes se oponen al cambio, porque son ellos quienes perderán sus privilegios, su impunidad, porque hay que aclarar que no todos los hombres con recursos son malos. Hay buenos industriales, empresarios y líderes que son amordazados por estos grupos, y quienes no obedecen sus órdenes corren la suerte de los hombres idealistas, de los luchadores sociales, de los valientes. Hoy ellos tendrán la oportunidad de tener fuertes cambios, incrementarán sus ganancias, porque la economía bien sabida llevar es más generosa que una economía mal llevada a cabo. Entenderán por qué al final la capacidad bien llevada genera mayores ganancias que usar la vehemencia. Miremos a Estados Unidos con Trump. Bajo la protección de la verdad y la justicia, la corrupción, que cuesta tan caro en lo material y las vidas, tendremos las ganancias y las bendiciones de un negocio bien llevado. México es un país al que Dios está con él, y para ser aún más fuertes tenemos a la Virgen de Guadalupe. Solo debemos tomar la palabra e iniciar la acción del cambio, sin miedo alguno, con fe en el porvenir.
No dejaremos que las próximas generaciones se enojen con nosotros por haber permitido todo esto. Y no, aunque sea en el último momento, cambiar el rumbo, defender nuestra historia, transformar la realidad y preparar la llegada y la venida de las nuevas generaciones. No dejemos que esas generaciones hereden miedos, tristezas, miserias. Luchemos de esa manera. Cultura y deporte, para no dejar que la violencia y la muerte reinen y nos invadan. Demos una vuelta de tuerca al destino que nos han impuesto. Recuperemos nuestra identidad, nuestra memoria colectiva, nuestros corazones y todo lo que hay en ellos. Ya sabemos que los medios son nuestros enemigos, la televisión, la radio, la prensa, porque no nos han educado y nos han vuelto seres incivilizados, pero aún no logran borrar esta semilla que hay en los mexicanos. Marchemos ese presente por nuestro futuro y el de los hijos de nuestros hijos. La marcha ha sido larga. A lo largo de estos siglos, el camino ha sido áspero, el costo ha sido muy elevado. El momento histórico nos aclama tierra y libertad, justicia y paz. O simplemente encendamos la televisión y pongamos nuestra telenovela favorita, o busquemos nuestro equipo preferido y dejémonos morir en el hambre, la miseria, la corrupción. Hoy se siembra el mañana. Seamos vanguardia política, cultural, deportiva, como lo hemos sido. Cambiemos este trágico futuro que nos espera. Peleemos de pie y no vivamos de rodillas. Hagamos que salga este nuevo sol, que se cumpla la profecía, que no nos deje el tren del tiempo y sobre todo que sea la poesía la que llegue al corazón de los lectores. Y sea esta la revolución que se ha esperado. México hoy marcha a la presidencia nuevamente. A lo largo de este camino, este 2018, lleguemos a ella, pero ahora defendámosla y gobernemos por 100 años, por 1000, por el tiempo que marca el ideal de muchos hombres, en que en México haya comida, educación, empleo, futuro y porvenir para todos y a todas aquellas personas que habiten en él. Votemos y no caigamos en el juego de regalar un voto al no votar. Construyamos este hogar del mundo. Vayamos junto a nuestros hermanos latinoamericanos. Seamos un buen líder, porque somos y es la capital. Apoyemos a Andrés Manuel y Morena. Lleguemos juntos a la presidencia. Vivamos juntos nuestro sueño. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Edmundo Peña Díaz, Edinés, Andrés Manuel López Obrador y al pueblo mexicano. Noviembre 2017.